Buenas tardes, doctor Mazzone, ¿cómo le va? Buenas tardes, Leandro, para vos, para todo tu equipo y para todos los oyentes del Club Urbano. ¿Cómo fueron estos tiempos para los médicos? ¿Cómo se vio la situación de sus colegas desde la óptica institucional? La situación del sistema de salud, vamos a decir la verdad, es lamentable, es crítica, muy mala, desde no de ahora, de hace muchísimos años. Nosotros veníamos de mal en peor, con un sistema sanitario que no tenía la inversión suficiente para lo que era la transformación que necesitaba. Y bueno, esto fue llevando a que año tras año, y esto no es de ahora y del año pasado, sino que viene de muchos gobiernos que se tienen que hacer cargo de la parte que le corresponde a cada uno que gobernó. Hay una, como quien dice, una desidia en el manejo de la salud desde hace muchísimos años, con falta de inversión, lo que ha llevado a que los hospitales han estado en estado de ruina, falta de lo que es del cuidado del equipo de salud, entre ellos los médicos, muy malos salarios, y bueno, esto ha llevado a un deterioro del sistema de salud tremendo. Y a esto le suma que el año pasado nos aparece en el mes de los primeros meses del año, en verano, una noticia de que se estaba instalando en el mundo una pandemia, que bueno, hasta las autoridades sanitarias de nuestro país no pensaron que con tanta rapidez se iba a expandir y llegar hasta nuestras tierras. Más, el ex ministro decía que iba a llegar para el invierno y bueno, tuvimos que cerrar todo lo que eran las actividades en el mes de marzo, el 20 de marzo, alrededor del 20 de marzo. Bueno, pero ¿por qué tuvimos que hacer también todo esto? Porque era tan desastrosa la situación del sistema sanitario y la falta de insumos y un montón de cosas que teníamos que reequiparnos o equiparnos, mejor dicho así, para afrontar lo que se venía. Claro. Y bueno, y yo le dije, bueno, estamos muy orgullosos de nuestros médicos, teníamos 60.000 médicos en la provincia de Buenos Aires, como para enfrentar la pandemia. Pero ¿qué pasa? Nosotros esperamos siempre de nuestras autoridades que no solamente hagan la inversión en lo que es el sistema sanitario, sino que también se cuide y se proteja a todo el equipo de salud. Y bueno, y empezamos, yo entiendo que el gobierno tuvo sus dificultades, por ejemplo, a la hora de conseguir insumos para los elementos de protección personal, pero bueno, empezamos como quien dice, a nosotros a reclamar un mayor cuidado del equipo de salud. Hay que ver que en aquel escenario no había vacunas, lo único que había era elementos de protección para no enfermarse, y si te enfermabas tenías que tener la suerte de evolucionar bien, porque hemos tenido la desgracia durante el año pasado de perder muchos integrantes del equipo de salud. La pandemia fue, como quien dice, el golpe de gracia para el sistema sanitario. Y después empezaron a aparecer cosas que no las esperábamos, empezaron a aparecer dentro de una ley de emergencia sanitaria, o sea que había, como quien dice, potestades para tomar ciertas medidas. Empezaron a tomarse medidas que, lejos de ir colaborando con el equipo de salud, fueron generando dificultades, enfrentamientos innecesarios en medio de una pandemia. He visto actitudes incomprensibles de ciertas autoridades de instalarse en una pulseada contra las personas que se estaban jugando la vida para defender a la sociedad que ellos representan también. Digo, tiro títulos que fueron surgiendo a lo largo de todo este tiempo. Criminalización del acto médico, las caídas de los convenios entre las gremiales y el Instituto Agromédico Asistencial, la llegada de médicos extranjeros a los cuales desde su propio colegio fue muy difícil establecer diálogo con las autoridades sanitarias para hacer un debido control de matrícula y revalidación oportuna. A todo esto sumarse la cuestión salarial, el necesario descanso. Quiero dejar bien, o que quede de su parte bien en claro este punto, de esa sensación de mar de fondo innecesario en el transcurso de una pandemia. Cuando te dije que empezó
como quien dice, actitudes de quien nos gobiernan conflictivas hacia nosotros, fue desde que se inició la pandemia. Lo primero, firmaron un DNU para que vengan a trabajar en nuestro territorio nacional y también provincial, extranjeros sin reválida y sin conválida. Nosotros lo que estábamos planteando es que tienen que realizar la conválida y la reválida respectiva, porque todo aquel extranjero que viene a nuestro país revalida su título, porque la formación no es la misma en todos los países, y estamos hablando de la salud de la gente. Conste que estamos hablando de un aspecto legal y de una función de la institución, no es que se le ocurre. Pero aparte son profesionales que no sabemos si pueden ejercer la medicina o no, porque estamos suponiendo que todos los que están ejerciendo con ese DNU están en condiciones de atendernos, no lo sabemos hasta que las universidades y lo que es el Ministerio de Educación diga que son aptos para ejercer la profesión, y ahí vienen al colegio, automáticamente se matriculan, como tantos extranjeros lo han hecho, y bueno, y cumplen con las obligaciones de los matriculados, pago de su matrícula, la caja médica. Hoy esas personas están trabajando, haciendo una competencia desleal, lamentablemente, con los médicos que cumplen con todas las obligaciones. Porque el médico paga su matrícula, paga su caja, paga todo lo que le corresponde, y estas personas que han venido de afuera, que trabajan por el DNU, que emitió en su momento el gobierno nacional y que adhirió la provincia de Buenos Aires, no pagan ninguna de sus obligaciones, que pagan todo. Es una competencia desleal. Pero independientemente de la competencia desleal con nosotros, que puede quedar al margen, lo más importante es la salud de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que esas personas que trabajan en nuestro territorio están en condiciones de ejercer la profesión de médicos. Y para eso el Ministerio de Educación tiene que pedirse. Ahora, ¿cómo explico yo que desde que se inició la pandemia han iniciado algunos el trámite de reválida y de conválida, todavía no lo han terminado, y estamos prácticamente a más de un año de esto? Entonces, estas cosas a nosotros, como autoridades que representamos a las instituciones médicas, nos preocupan mucho. Mazzone, no era mi intención entrar directamente en el terreno de la polémica, pero de alguna forma todo este tiempo, no solamente por parte del colegio, sino que también de otras entidades de representación de profesionales de la salud, el panorama o el telón de fondo que ha tenido el accionar diario ha sido la confrontación. Corre por mi cuenta eso, eso corre por mi cuenta, y es análisis que hacemos desde un portal que, dicho sea de paso, diariamente releva la información de todas las entidades de representación profesional de la salud y también del sector público, ¿no? Así como digo esto, puedo decir que mientras hay médicos que reclaman salarios, o honorarios dignos o atrasos en los pagos, está IOMA anunciando nuevos policonsultorios. Son datos de la realidad. Te interrumpo, la confrontación fue la moneda de cambio. Un gobierno, cuando gobierna para todos, y cuando hay algún sector que le dice algo que le parece que está mal, vos lo llamás y me podés decir, mira, no estoy de acuerdo, convocame al diálogo, a la charla, nosotros vamos a sentarnos y vamos a decir lo que nos parece. Yo sostengo que hay que convocar a todas las partes para charlar y debatir qué es lo mejor para el sistema de salud. Ahora, cuando vos tenés una actitud que lo único que vale es lo mío, y a partir de ahí trato al resto como el enemigo, como la corpo, no es así. Mira, quien te habla no ha tenido militancia política con ningún partido, y he sido crítico de casi todos los gobiernos que han pasado. Entonces no me pueden tildar de que tengo, como quien dice, manifestaciones de índole político. No, yo defiendo al médico que todos los días trabaja sin descanso, con salarios miserables, con honorarios insuficientes. Hoy, para tener abierto un consultorio hay que hacer magia, como quien dice, por todos los gastos que tenés y todas las cuentas que te llegan y el honorario que percibís. La gente no tiene plata para pagar tampoco. O sea, estamos en una crisis muy, muy compleja. Entonces, cuando vos tenés una crisis compleja, lo que tenés que hacer es llamar a todas las partes y charlar, debatir. La soberbia y los dueños de la verdad no existen. El país tiene una situación demasiado compleja para estar dividiéndolo más de lo que está. Y tenemos que trabajar todos de forma, tirando todos para el mismo lado. Ahora, si yo
en el medio de la pandemia, intento cambiar un modelo, y ojo que lo que digo yo, lo han dicho todos los dirigentes de las instituciones hermanas. Pues acá hemos trabajado todos de forma conjunta, agremiación médica, círculos médicos del interior del distrito, la sociedad de anestesiología, hemos estado todos juntos. Y los dirigentes hemos estado siempre, como quien dice, apoyándonos. Y lo que digo yo es lo mismo que piensan nuestros dirigentes de las instituciones hermanas. No es que yo digo una cosa y otro dice otra. Hablo con mis colegas permanentemente y de distintas entidades gremiales y piensan lo mismo. No hubo un solo colega en el distrito que estuviera a favor de estos reclamos, que son lógicos, de la mejora del salario, la mejora de los sueldos, que los médicos que vienen de afuera hagan la reválida y la conválida. Ahora, lo que estamos viendo es que esos médicos que han venido de afuera para hacer reválida y conválida vienen a tratar de destruir un sistema. Y que lo que han intentado es la modificación del sistema sanitario en medio de la pandemia. Usted escuchó la frase. Es como que vos tengas una tormenta y quieres cambiar de barco en el medio del río, en el medio de la tormenta. Es complicado. O aprovechando la tormenta para hacer ese cambio. Y bueno, aprovechando las leyes que le permitieron, o los decretos que le permitieron, que después se convalidaron en las distintas cámaras, para poder hacer las cosas que hicieron. Entonces, nosotros estamos viendo que teníamos un sistema privado que viene en caída, y cuando dicen, no estamos defendiendo a los que ganan plata en la salud, porque hay muchos que se llevan plata en salud, pero no son muchas veces los que están trabajando permanentemente con los pacientes todos los días. Porque si acá hay que fijarse quién se la lleva el dinero del sistema de salud, probablemente no sean ni los médicos, ni muchos efectores de primer nivel, ni los distintos trabajadores que representan el sistema de salud. Entonces, no, porque no es así. Entonces, miremos para otro lado. Hagamos la discusión en serio. Y bueno, y nosotros vemos que el sistema privado se está cayendo. El sistema privado se está cayendo. Tenemos clínicas y sanatorios que no le pueden pagar los sueldos hace varios meses a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque no ha habido una actualización de los valores acordes a los gastos que han tenido las instituciones. Vemos que los médicos no pueden tener abiertos sus consultorios porque cobran honorarios miserables. Hoy, un bono de idioma básico A, con todos los descuentos, no alcanza para comprar medio kilo de queso. Entonces yo le digo, muchachos, no podemos seguir diciendo otra vez, y todavía ustedes son privilegiados. No es que somos privilegiados. Un médico que entra a trabajar, que entró a trabajar el año pasado, hoy tiene un salario de bolsillo de 71.000 pesos o algunos pesos más. Entonces, ¿de qué es privilegio? Y ese médico que gana 70 y pico mil pesos, tiene que pagar casi 10.000 pesos de caja, y tiene que pagar su matrícula, o sea que le quedan 60.000 pesos para vivir. Entonces, no quiero hacer comparaciones porque son odiosas las comparaciones, pero la sociedad sabe muy bien cuánto ganan algunos y cuánto está ganando el médico que se está jugando la vida en un hospital público. Y después se regalan las vestiduras con los aplausos. ¿Alguna vez escuchó la frase que se quiere hacer gestión de la salud sin las entidades de representación? Mira, si la frase, yo lo que te digo es que lo siento eso, no hace falta escucharlo. Como que corren del medio entidades como el colegio, la agremiación médica. No te tienen en consideración, no te llaman, no te convocan. Y sobre todas las cosas, cuando nosotros manifestamos algo que afecta a nuestros representados, sos el enemigo. Se hicieron vacunatorios, digámoslo así, VIP, y había gente del sistema sanitario que se estaba jugando la vida y no había sido vacunado. Entonces, bueno, si esto es una barbaridad, es una vergüenza, es el enemigo, es la corpo que nos ataca. No, muchachos, esto no es así. ¿Querés que te diga una cosa? Yo de que me recibí, vivo de mi trabajo, ¿no? No tengo accionar político, laburo de mi consultorio, laburo del hospital. ¿Qué corpo? Si yo cuando peleo por los médicos, peleo por mí mismo también, porque estamos todos metidos laburando en el sistema sanitario. Doctor, yo le pido de antemano disculpas por la pregunta, porque por supuesto que esta entrevista está abocada a la gestión institucional y hacia ello vamos a ir, pero uno, antes que nada, es periodista. Y como periodista fui testigo de, por ejemplo, cierta campaña en donde aparecía su nombre, el del doctor Moreno, sin citar ningún fuente, con acusaciones de tipo,
¿Cómo se toma eso usted? Permítame que se lo pregunte. ¿Querés que te diga la verdad? A mí me enseñaron de chiquito una educación que dice, dime de quién viene y te diré, viste, lo que es. Realmente, las cosas que han hecho contra los dirigentes son tremendas. En lo particular, no quiero ni enumerarlas porque no me voy a poner en víctima, porque no quiero ponerme en víctima, pero me han hecho un montón de cosas. Y bueno, al doctor Moreno también le han hecho un montón de cosas, pero en lo particular a mí me hicieron un montón de cosas. Pero a ver si nos entendemos. A mí me van a cambiar mi manera de reclamar una cosa que yo considero justa para mis matriculados, los cuales me honran y estoy orgulloso del lugar donde me pusieron. No. Si pensaron que a mí me van a cambiar mi manera de pensar o me van a llevar a los atropellos o porque me desplacen de una jefatura y no me firmen lo que llama la prórroga o lo que llama el interinato hasta que llaman a concurso. No. Si me llaman a mi paciente, no. Si me mandan mensaje, no me van a hacer cambiar. Esa no es la metodología que tiene que reinar en un país democrático, donde uno le dice las cosas. Si ellos quieren cambiar el sistema, porque quieren cambiar el sistema, y por ahí es discutible que el sistema necesita cambios. Yo no digo que no, porque si hay algo que me escucha en la mía hace años, estoy diciendo que tenemos que avanzar a un sistema de prevención, de jerarquización de lo que se llama la atención primaria, la prevención. Yo no digo que no, yo apunto a eso, dentro de un marco de jerarquía profesional, de calidad, donde los médicos se formen, estén bien formados, para que todo eso se traslade a la gente. La mejor formación del médico se traslada al paciente, tanto a nivel público como privado. Y tenemos que cuidar los recursos humanos, porque después nos pasa lo que nos pasó el año pasado, que no empieza a agotarse. Tenemos los médicos terapistas. Yo les decía a todos, ha sido un milagro de haber sostenido las terapias intensivas con el número de terapistas que teníamos. 130 y pico de especialistas en terapia intensiva en el distrito que tiene casi 8.000 médicos. Claro. ¿Por qué no hacen terapia? Porque están muy mal pagos los terapistas. Y los clínicos, en los cuales yo estoy incluido, porque yo soy clínico también, han sostenido las guardias de todos los sanatorios, atendiendo, hisopando, y otras especialidades que no hacían clínica médica, se tuvieron que sumar a las guardias para colaborar con lo que era la demanda externa. Pusieron a todos los profesionales a atender, se han, como quien dice, reubicado en otras actividades que no eran las habituales. Todo este esfuerzo llevó a un cansancio del equipo de salud tremendo. El médico está agotado, está quemado. No hay plata ya que pueda compensar este daño que le han hecho. El daño psicológico, porque esta pandemia deja un daño, y no digo que el gobierno es responsable, la pandemia en sí deja un daño tremendo y que va a generar, ¿qué va a pasar con los profesionales del equipo de salud después que termine la pandemia? Porque la cantidad de muertes que han visto en los últimos tiempos, que nosotros estamos preparados para afrontar ese tipo de circunstancias, pero no en este número. ¿Estaban preparados para perder semejante cantidad de colegas? No, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que hubo dos etapas en la pandemia, una pre-vacuna y una post-vacuna. Vamos a ser claros. La pandemia, te lo dije al principio de la charla, la pandemia pre-vacuna era la de defenderse del virus con los elementos de protección personal, tratar de no contagiarse y tratar de curar y de aislar y de testear a todos los que eran positivos y tratarlos para que no se diseminara más el virus. A partir de lo que llama la instalación de la vacuna, en lo que es a nivel mundial, empieza una posibilidad que nos empieza a llegar los últimos días del mes de diciembre al país, pero que lamentablemente, las causas no las conozco, porque yo no soy gobernante, no se fueron dando como se tenían que haber dado. Y encima, con la inmoralidad que las pocas que entraban se utilizaron para algunas cosas que la verdad dieron vergüenza ajena en el mundo, no en nuestro país. Que gente que tenía privilegios optara por vacunación cuando no le correspondía y hasta que hayan mentido que eran parte del equipo de salud cuando no lo eran. Yo lo que le planteé en determinado momento que había que aislar al positivo, había que testear mucho más y había que vacunar mucho más de lo que se estaba vacunando. La idea era haber tenido 25 millones de personas vacunadas con las 2 dosis en el mes de marzo, abril.
y todavía no estamos llegando a eso. Doctor, le hago una última pregunta. Bueno, entonces quiero decirte esto. Sí. Cuando uno plantea estas cosas, y la cosa viene difícil, porque yo entiendo que los políticos vengan y te digan, no es fácil conseguir vacunas en un contexto de una pandemia. Pero también hay que entender que cuando vos le pones a esa adquisición de vacunas y cuestiones geopolíticas en el medio, y compras en un lado y después no te cumplen, y después al otro que le dijiste que no, tenés que ir a decirle que sí, la cosa se te complica más. Y ahí empieza a jugar otro fenómeno. Empieza a transcurrir la pandemia con nuevas cepas, porque también una cosa que hay que saber, que cuando el virus circula en comunidades grandes y países muy poblados, muta y va adquiriendo distintas características. Entonces las vacunas que vos tenías tenés que ir readecuándolas a las nuevas cepas que van surgiendo. Entonces ya se empieza a complicar todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, la única herramienta que tenemos? Es tener vacunada a la población con las 2 dosis. Todavía no logramos el ideal y estamos en el mes de septiembre, próximo a entrar la primavera. Entonces, y cuando pasan estas cosas, yo les digo, déjense de pelear, porque se pelean de un lado, se pelean del otro, y el equipo de salud está en el medio y la gente se nos moría. Entonces yo les decía, déjense de pelear, pongámonos de acuerdo, lleguemos a acuerdos nacionales. Los países serios se construyeron con grandes acuerdos nacionales. Todos toman el ejemplo de la Moncloa. Yo les digo, no tomen el ejemplo de la Moncloa, tomen el ejemplo de lo que sucedió décadas atrás, cuando Perón y Balbín se dieron un abrazo. Y miren que se habían peleado. Entonces, entendamos que no somos enemigos, somos argentinos que tiramos todo para el mismo lado. Y que si nosotros alguna vez logramos sentarnos a discutir los problemas, vamos a ver que muchas cosas podemos llegar a coincidir, en otras no, y tendremos que ver qué es lo que es lo mejor para la mayoría. Doctor Mazzone, quiero que comprenda que esta primera parte de la charla viene a cuenta de comprender el escenario desde donde se paran las entidades médicas para seguir gestionando en adelante. Y definitivamente tendríamos que trazar este escenario, hacer esta pintura, porque me imagino, o uno lo que ve, es que hay un escenario de conflictividad inusitado. Digo, el Colegio de Médicos, la agremiación, han tenido sus rispideces, sus intercambios con distintas gestiones. Hablemos de Scioli, hablemos de María Eugenia Vidal. Yo creo que lo que se ve como desde afuera es que la conflictividad suscitada hoy es distinta a la de otras épocas. Y es lo que intuyo también de lo que se desprende de sus palabras. Mira, yo te voy a ser sincero, yo he tenido posiciones críticas con casi todos los gobiernos. Es más, la gobernadora le pedía audiencia, nunca me recibió. Me recibieron en algunas oportunidades del Ministerio de Salud, sí, me dieron la mano, chau. No tuvimos respuesta nunca. Mirá, ni a cosas sencillas como era la confección del recetario rosa para la provisión de los psicofármacos. Tuvimos distintas peticiones, nunca nos dieron. Por eso te digo que no así, por ejemplo, el gobierno de Scioli, la gestión de salud no fue buena, porque fui crítico también, pero por ejemplo te llamaba el ministro y te decía, bueno, vení, vamos a ver qué pasa. Tenía una postura un poco dialoguista, yo siempre lo destaco eso, cuando estuvo Colia te llamaba. Ya de la primera parte del gobierno de María Eugenia Vidal, cuando empezaron, primero te llamaron, después te llamaron más, y bueno, siempre generaron diferencias. Cuando arrancó este gobierno, en los primeros tiempos también nos llamaron, después cuando ya le fuimos marcando algunas cosas, no nos llamaron más. Y bueno, yo lamento eso, pero yo voy a seguir defendiendo lo que considero que hay que defender, que es la situación de los médicos. Los médicos cobran sueldos miserables, honorarios paupérrimos. Históricamente estamos en el piso histórico de las retribuciones de los médicos. Y ¿sabes qué? A veces los dirigentes, como los dirigentes de la agremiación o los del colegio, no tenemos respuesta porque no te dan ellos tampoco respuesta. Y me dicen, no, porque no hay plata. No hablemos de que no hay plata, porque después vemos las cosas que hacen. Si no hay plata para nuestro sector, porque después vemos y te dicen que generan partidas especiales para otros sectores. El presidente dijo que nosotros nos habíamos relajado en medio de la pandemia.
un error del presidente, el cual después salió a corregirse, y conjuntamente con la corrección nos dio un bono de 6.500 pesos que no alcanzaba para 2 tanques de nafta. Y a otros sectores le generaron bonos muchísimos mejores que los que le dijeron al equipo de salud. Queda claro. Me dicen, vos sos crítico, no hay nada que te venga bien. No, no es que no hay nada que me diga. Yo hago nada más que una descripción de la realidad. Cuando vos tenés un ejército para enfrentar una guerra, como era el equipo de salud era el ejército para enfrentar al virus, vos tenés que tenerlo bien, tenés que jerarquizarlo, tenés que tratar de que estén cómodos, que la gente vaya a trabajar lo mejor posible, bien paga, que no tenga que salir corriendo de un lado a otro para conseguir un trabajo porque no puede mantener su casa. Y en el medio de la batalla, no generar frentes de batallas internos sería el concepto. Exactamente. Hemos tenido manifestaciones, caravanas de autos, porque teníamos enfrentamiento de nuestro gremio, o sea, nuestro gremio de los médicos, agremiados en nuestra agremiación, con el idioma el año pasado. Realmente, es más, hoy siguen viniendo a consultarnos porque el sector privado está en una situación de quebranto. Y que esto, bueno, ¿y cuál es la solución? Enseguida te dicen, bueno, nos hacemos cargo nosotros del Estado, o bueno, como está pasando en alguna clínica de otro partido, y también digo, bueno, esto va a un cambio de modelo, o sea, de la estatización del sector privado. Queda claro. Bueno, uno ve que están moviendo las fichas para un cambio. Ahora, lo que siento también es que esa movilidad de fichas hacen que vayan a un cambio sin consultar o sin consensuar con los actores de todo el equipo de salud. Doctor, lo invito a hacer un punto de inflexión en esta charla, ir a una breve pausa, porque como ya le digo, planteado este escenario, nos resta hablar brevemente sobre cómo se encaminan justamente las instituciones de representación en salud, particularmente el Colegio de Médicos, de aquí en adelante, en el que se abre un nuevo tiempo en esta pandemia, en el cual también muchas de las entidades de representación van a elecciones, y en esas elecciones, muchos de los temas que están en disputa y que usted manifestó también en esta charla, entran en disputa en el propio periodo eleccionario. Así que hacemos una breve pausa. Nosotros invitamos también a todos los que nos sigan. Antes de irme, te voy a cerrar con una cosa que es importante, que después de lo que dijiste, quede bien en claro. Nunca las instituciones médicas estuvieron tan juntas como en estos últimos tiempos. De eso vamos a hablar. Nunca estuvieron tan juntas como y estamos respaldándonos mutuamente y trabajando todos los días de forma conjunta, como nunca. Y se nos viene un nuevo desafío que ahora los vamos a charlar. Decíamos al cierre de esta primera parte de la charla que vienen periodos eleccionarios, porque claro, las instituciones de representación profesional tienen una esencia democrática y tienen un deber democrático. Ahora, me decías antes de ir a la pausa, esas entidades de representación, esos sectores que tiene la comunidad médica, mejor dicho, se unen detrás de un mismo objetivo. Comentame cuál es. No, las instituciones estamos hace rato dándonos cuenta que los problemas no están entre los médicos. Entonces, ¿viste? Estamos trabajando porque estamos detrás todos del mismo problema, que es que el médico está sufriendo mucho y tenemos que estar dándole respuestas de las instituciones que a veces no las podemos dar porque decimos cosas y no nos escuchan. Así que yo me he trasladado a distintas ciudades de lo que es el distrito, a darles el apoyo a las entidades gremiales y estamos apoyándolas en todas las acciones que hagan. He tenido reuniones permanentemente con todas las entidades gremiales del distrito, con todas. Porque ¿viste? A través de los representantes que tienen cada una de las instituciones, hemos ido hasta incluso a apoyarlos localmente en cada uno de los partidos. Claro. Y como vos bien decís, se vienen elecciones. En el colegio se caracterizó siempre por tener distintos tipos de agrupaciones internas, en donde todos peleábamos prácticamente por lo mismo, pero con distinta discusión sobre la metodología para llevar matices. Exactamente. Entonces este año
dijimos, me parece que no estamos para pelearnos entre nosotros cuando hay un problema grande que es la pandemia, nuestros colegas están cada vez peor, no están para un acto electoral. Y bueno, y convocamos a todos los sectores a participar de lo que se llamaba una lista de consenso de unidad. Y bueno, un sector que, bueno, que no quiso participar de lo que es la lista de unidad, sobre la hora, sobre la marcha de la presentación de listas, se abrió y formaron listas para presentarse en el colegio. Bueno, bienvenido sea, porque en definitiva sigo sosteniendo que la democracia es lo único que le da legitimidad a las representaciones. Entonces me parece bárbaro que haya elecciones, me parece bárbaro, y bueno, los médicos tienen la oportunidad de expresarse en las urnas en las próximas elecciones y decir, bueno, quiénes son sus representantes o quiénes quieren que los representen dentro de la institución. Me parece muy bien. Y si había sectores que no estaban de acuerdo con una integración, de formar una lista de consenso para tirar todo para adelante y quieren llevar adelante otras políticas dentro del colegio, representando otra ideología, me parece bárbaro también que vengan y se presenten. Y bueno, se presentaron 3 listas diferentes, o sea, 3 listas, aparte de la lista que es oficialista del colegio, que están representadas por gente que está vinculada con la gestión en la provincia de Buenos Aires, gestión en salud. Ahora lo interrumpo yo, porque no me animaba, no sabía si iba al lugar a hacerle la pregunta. Usted elegía si responderme o no, pero no pasa solamente en el colegio, sino también en otros procesos seleccionarios de entidades médicas, que la dicotomía es o médicos o funcionarios públicos. Eso se escucha. Bueno, no, yo no voy vamos a entenderlo, no voy a hablar de otros sectores que no me corresponden, yo soy muy medido en esas cosas, yo hablo de mi colegio. Bien. Bueno, yo digo que son colegas que están en estos momentos en funciones, digamos, ejecutivas, algunos en el gobierno provincial, o sea, que son funcionarios del gobierno provincial. Pero bueno, a ver si me entendés, yo estoy de acuerdo, porque me parece muy bien que se hayan presentado, porque aparte la democracia le va a dar legitimidad a los que lleven adelante la gestión del colegio. Y en buena hora que se pueda votar y se pueda llevar adelante una elección y que cada uno manifieste en la urna lo que piense. Bueno, de hecho, una elección es una forma de conversar. Si no se pudo conversar antes, si no se pudo haber acuerdos antes, bienvenido sea, entonces un acto eleccionario, me está diciendo. Pero cuando los acuerdos no se pueden terminar de confeccionar, digámoslo así, porque no hay consenso, o no están de acuerdo, bueno, perfecto, vayamos a elecciones. Es la única manera que tiene la democracia de dirimir quién conduce y quién acompaña. Es así. ¿Cuál es el desafío? Le está pasando bien al gobierno. El pueblo decidió quién gobierna y quién acompaña. ¿Cuál es el desafío aquí en adelante? Recordemos el título de esta charla, ¿no? Que habla del trabajo de las instituciones médicas en defensa de la dignidad profesional. Parándonos en el título de esta charla, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el desafío que tiene el Distrito 1 del Colegio de Médicos en adelante? El escenario cambió tremendamente, no es el mismo escenario que antes. Vamos a empezar por ahí. El colegio es una institución que creció en forma muy importante en los últimos años. Edilicia, funcional. Tenemos una amplia variedad de actividades de posgrado, comisiones que trabajan en toda la problemática de los hospitales públicos, una comisión de trabajo médico-privado, comisiones de ética, comité científico. Pero bueno, nos estamos quedando cortos ahora en virtud de lo que está pasando en nuestro medio. Nosotros tenemos un alto porcentaje de médicos y médicas, muy importante dentro de la matrícula, para la cual vamos a tener que empezar a tener políticas dirigidas a ellas en virtud de lo que ellas están necesitando en este momento en relación al ejercicio profesional. Porque nos guste o no nos guste, como dice yo siempre, los médicos, los varones, los hombres estamos quedando en minoría. Hoy las mujeres son mayoría dentro de la comunidad médica. Y bueno, tenemos que nosotros generar políticas que mejoren lo que le den la calidad laboral de ellas y que tengamos retribuciones mejores para que también
no tengan que estar corriendo de un lado a otro para poder mantenerse y llegar a fin de mes. Porque entendamos que cada uno de los hombres, las mujeres, los médicos y las médicas tienen familias que mantener y también tienen que cuidar su familia. Porque si hay algo que les quiero decir, es que, y lo dije el día del médico, el tesoro más preciado que tiene cada uno de los médicos de nuestro distrito y de toda la provincia de Buenos Aires y del país es la familia. Porque cuando te enfermas, cuando venís a tu casa de rodillas, porque el sistema de salud te puso de rodillas, ¿quién te sostiene? Es la familia. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar que los médicos y médicas de nuestro distrito tienen que estar mejor pagos para que no tengan tantas cargas de horas laborales, porque deben disfrutar y de cuidar su familia. Cosa que no lo están haciendo en el día de hoy. Porque hay médicos y médicas que están ausentes en su casa porque no llegan a fin de mes con los miserables sueldos que tienen. ¿Cuál es la forma de se producen hechos de violencia laboral que el colegio tiene que abordar permanentemente, que ha sucedido durante la pandemia. Porque los han sido agredidos médicos y médicas dentro del distrito en medio de la pandemia y hasta incluso haciendo vista gorda por parte de los directivos de algunos hospitales. Bueno, hasta incluso fue, no voy a dar nombres, pero fue de conocimiento público. Entonces, todas esas cuestiones de violencia institucional, de violencia laboral, porque también la violencia es el maltrato a la hora de malas condiciones laborales, la violencia laboral es hacerte trabajar por honorarios y sueldos indignos, eso también es violencia laboral, ¿eh? No es cuestión de decir, ay, porque yo represento a las mujeres, no. Porque hay muchos lugares donde ha habido violencia laboral es ya no tener descanso. Claro. Hay muchas cuestiones de violencia laboral. No es levantar la voz, porque uno habla fuerte. Claro. No, eso no es violencia. Violencia es un montón de cosas. Porque cuando yo digo de que hay que respetar derechos y dar derechos, hay que trabajar en las necesidades de la gente, en las necesidades de los médicos y las médicas. Bien. Estamos viendo que en ciertos establecimientos privados hay ciertos personajes que a partir de una necesidad de hacer, como quien dice, gestiones para no sé quién sabe quién, han generado situaciones laborales que son insostenibles para nuestros colegas. Bueno, hacia esos lugares va a ir la política de colegio, a defender los médicos en todos los lugares de trabajo, público, privado. Vamos a tratar de que haya una comisión que defienda todos los derechos laborales de los médicos ante la violencia laboral y que nuestra comisión de ética analice cuando un colega que está en una función ejecutiva incumple con los deberes éticos, sea analizada. Porque acá, cuando agreden a un médico, a veces también hay responsabilidades por inobservancia o por permitir que lo agredan. No lo vamos a permitir en el colegio, al menos no vamos a hacer inobservancia de esos hechos tan graves que hacen que nuestros médicos sean atacados en los lugares de trabajo. Usted sabe que una de mi pregunta era decir, bueno, ¿de qué forma se superaría el pluriempleo? Pero lo escucho hablar de derechos laborales, de derechos del paciente también, de comunidad hospitalaria, de hechos de violencia, y me pongo a pensar en cómo se generan, ¿no?, esas situaciones de múltiples violencias que se dan dentro de los hospitales. ¿Querés que te lo responda? ¿Querés que te lo responda? Te voy a responder concretamente. Cuando empezó esta pandemia me hicieron una pregunta a mí, dice, ¿cuál es el problema más grave que tiene el sistema y la sociedad en este momento? Es la falta de educación. Este país viene de una falta de educación crónica. Y estamos viendo todos los desastres de la falta de educación, donde los primeros maleducados son muchas veces los que nos gobiernan, que hacen actitudes improcedentes y que son mal ejemplo para la sociedad. Pero esto ojo, todos, digo todos y todas, sí, algunos, estamos incluidos en esa mala educación porque el argentino tiene una fama de no respetar las normas. Y bueno, y se ve lo que está pasando, que es de común circulación por todos los medios.
Entonces, ese es el problema más grande. Entonces no respetamos las normas, no respetamos la autoridad, no respetamos al médico, no respetamos al maestro en los colegios. Ese es el problema más grande que tenemos. Entonces vos vas a un hospital, no tenés el resultado que vos querés y se creen con derecho de agredir al trabajador sanitario. Bueno, y pero encima, eso iba. a los residentes que son vulnerables, chicos que recién se reciben, que están trabajando en las guardias, que fueron el sostén de esta pandemia muchas veces, porque los chicos que hicieron la residencia, como dicen, hay que rendirles un homenaje, trabajaron todos los días por sueldos que realmente son vergonzosos, vergonzosos en todos lados. Y los chicos estuvieron trabajando a destajo todos los días, conjuntamente con sus instructores, con sus jefes de servicios, en todas las ramas, readecuando la atención de acuerdo a las necesidades de la población. Cirujanos, trabajando en todas las áreas, clínicos, de todas las especialidades. Pues necesitamos un reconocimiento. No un cambio del sistema de salud atropellándonos y llevándonos por delante. Y no mirando las consecuencias que dejan esos cambios. Los cambios se hacen con la gente y no a pesar de la gente. Hay que entenderlo eso. Entonces el colegio tiene que dar respuesta al matriculado en todas estas acciones. Tenemos que defenderlo del acoso judicial que tiene permanentemente. O sea, todavía que trabajamos como trabajamos, aparecen lo que se llama la judicialización del acto médico. Tanto civil, penal. Tenemos que defenderlo de las atrocidades laborales en lo privado, que muchas veces les pagan sueldos indignos, no les pagan, los tienen contratados en negro y los despiden. Médicos y médicas que trabajan en forma inhumana en muchos lugares. Bueno, a eso tenemos que apuntar la gestión, a que mejore todo ese tipo de cosas. Aumentar la propuesta de posgrado, que es carísima, porque nosotros cuando decimos que queremos que nos mejoren los salarios, no es solamente para enriquecernos. El médico tiene que formarse, tiene que capacitarse, tiene que comprarse libros, tiene que acceder a revistas internacionales, a congresos. La medicina no puede estar aislada del mundo. Ayer veíamos una nota que tanto esos sistemas que se los enaltece, como por ejemplo el cubano, tiene situación de zozobra en el manejo de la pandemia. O sea, aquí quiero apuntar, nadie se salva solo acá. La medicina tiene conocimientos internacionales que hay que compartirlos y hay que hacerlos llegar al país. Y el médico tiene que acceder a esos conocimientos para generar un sistema de medicina de calidad para la población. Entonces, cuando nosotros generamos reclamos para que se nos mejoren las condiciones laborales y se nos generen mejoras en nuestro ingreso, apuntamos también a la formación del médico. Queremos que los médicos estén bien formados. Y nadie se preocupa. En los países serios, te voy a contar una cosa, le obligan a los médicos a tomarse vacaciones. Vos ya estás con mucha carga laboral, no podés seguir trabajando porque pensamos en tu salud y pensamos en la salud de tus pacientes. Los mandan a descansar de vacaciones. Los mandan a hacer congresos. Acá tenés que pedir permiso para tomarte vacaciones, te la niegan. Tenés que pedir permiso para faltar un día para poder hacer una actividad de capacitación. El médico que se capacita, se está capacitando para el hospital, para tener una mejor atención hacia el paciente. El paciente es el beneficiado de estas cosas. Y esto hay que entenderlo. Vuelvo a la metáfora de esta tormenta que es una tormenta dentro de la tormenta. No me animo a decir que fue generada, digo, las situaciones de conflicto, ¿no? Digo, porque mientras, insisto, uno que trabaja de periodista, día a día tiene médicos reclaman por demoras en pagos. Por el otro lado, IOMA creando policonsultorios. Hay dos paradigmas. Y nuevamente me refiero a datos de la realidad y no opinión mía. ¿Se puede hablar de un vaciamiento del sistema de salud? No, y frente a eso. Yo te voy a decir, yo te voy a cambiar la palabra, más que vaciamiento tiene una destrucción del sistema de salud. ¿Adrede? Si vos a las clínicas, sanatorios, lugares, no les permitís la atención de ciertas patologías durante un tiempo, los inducís a atender ciertos cuadros clínicos que te generan pérdida y paulatinamente van entrando en cesación de pago con todo el mundo y van a la destrucción.
Hay sanatorios que tienen 4 o 5 pisos vacíos porque no tienen personal, porque se le ha ido la gente, porque no le pueden pagar. Hoy en la Ciudad de La Plata tienen pisos, hay un piso solo funcionando. Entonces, alguien tiene que levantar la voz y decir estas cosas. A mí ya les dije, no me van a callar, ni que me manden a callar con nada. Yo cuando veo algo lo voy a seguir sosteniendo, porque los médicos me votaron para que yo haga este tipo de tareas. Y no me quejo de las cosas que me hagan, me hagan todo lo que quieran. ¿Saben? Lo único que les digo es que las cosas que están mal las vamos a decir. Y las cosas que están bien también las vamos a decir. Porque si ellos nos llaman y nos dicen, mire, vamos a consensuar una política de cambio, y nosotros estamos de acuerdo, y se hace con el consenso de todos los actores, porque nadie dice que este sistema de salud que está en crisis no necesita cambios. Necesita cambios. Lo que vuelvo a decir, esos cambios hay que hacerlo con, en este caso, los médicos o con las instituciones médicas, y no a pesar de ellos. Porque a mí yo veo que tienen muy buenas relaciones con todos los gremios del país, excepto con el gremio que tendrían que estar más aliados que nunca, que es el sector de la salud. Han visto en nosotros enemigos. ¿Cómo podés considerar enemigo a las instituciones que te tienen que ayudar a vos a ser mejor como gobierno? Me parece que se equivocan. Me parece que se equivocan. Antes de cuando le decía cosas que las ve en el ámbito de salud, que necesitaba más testeo, aislamiento de la gente, cuando decían que había que aislar gente, nadie le decía que no, había que aislar gente. Pero también había que vacunar más. Y había que aceptar vacunas de otros lugares del mundo para tener a los argentinos mejor vacunados y que no tuviéramos tan sobrecargado el sistema sanitario con tantas complicaciones que si hubiesen vacunado con 2 dosis, en tiempo y forma como debieron realizarse, hubiese tenido menos complicaciones. Yo no voy a hacer política de esto, donde unos tiran números, no se puede tirar números porque la medicina no es una ciencia exacta, y no seríamos serios. Pero sí te puedo decir que si se hubiese vacunado más, hubiésemos tenido menos complicaciones. Cuando uno le dice estas cosas, cuando uno se ofenden, usted me dice, se hubiera muerto menos gente, usted dice. Menos complicaciones. Y si hay menos complicaciones, hubiese habido menos mortalidad. Le quiero hacer una última pregunta que me surge a raíz de sus dichos. Antes de hacerle la última pregunta de rigor, que va a ser, por supuesto, sobre el cuándo y el cómo del proceso eleccionario. ¿Cómo hacen las entidades médicas? ¿Cómo hace el Distrito 1 del Colegio de Médicos justamente para tener ese plan de acción, para defender esos derechos, básicamente, para cumplir su misión en este escenario a donde el diálogo, según sus propias palabras, es imposible y a donde me atrevo hasta a decir hay como hasta una lucha paradigmática? Primero, yo no voy a ninguna compulsa con ningún sector político. Nosotros lo que decimos es lo que está pasando. Y tenemos propuestas nosotros, porque vamos a entendernos. Nosotros no es que no tenemos propuestas para mejorar esto, tenemos propuestas. Por eso estamos diciendo, alguna vez llámenos a charlar, a sentarnos y a decirle, mire, podemos ir por este camino. Probablemente las propuestas que nosotros les damos no están, por ahí a ellos no les gusta, pero podemos discutirlo. Justamente en la discusión está el enriquecimiento, en el intercambio. Si todos piensan lo mismo, no pensamos lo suficiente, decían algunos, ¿no? Y bueno, hay que discutir y tratar de conseguir políticas que mejoren la calidad de vida profesional de los médicos. Nosotros desde el colegio, ya lo dijimos, tenemos que aumentar las actividades de posgrado para que el médico tenga una recertificación sin estrés. Porque convengamos que los médicos tienen que cada 5 años recertificar su especialidad. Y aparte de documentar y acreditar su actividad médica, tienen que presentar actividades de capacitación. ¿Y qué? ¿Eso es gratis? No, no es gratis. Hay que pagarlo. Y como los médicos muchas veces no pueden acceder porque no tienen dinero, tenemos que las instituciones dar respuesta a esto. Entonces el colegio, ¿qué hace? Permanentemente actividades de capacitación, jornadas, para que hemos hecho el año pasado cualquier cantidad de jornadas para que los médicos tengan posibilidad de recertificar a la hora de recertificar porque no podían acceder a actividades de capacitación. Bueno, vamos a tener que aumentar todo esto, porque como siga esta situación, y ojo, estamos trabajando en forma conjunta con la facultad,
con la agremiación, con todo, para generar actividades de forma conjunta. Es más, todas las actividades de COVID del año pasado, las hicimos con la doctora, con la profesora, doctora y consultora institucional, la doctora Silvia González Ayala, quien es una referente de la infectología en la región, y debía decir algo, no fue escuchada muchas veces, porque ella advirtió el tsunami cuando se complicó la situación en la ciudad de La Plata. Por eso siempre lo dije en todos lados, hay que escuchar a Silvia, porque Silvia les marcaba lo que está viendo. Ella es una gran estudiosa de todo lo que sucede en el mundo y cómo se moviliza esta pandemia, este virus, a través de las fronteras. Entonces ella es como que está un paso adelante. Y si bien todo el mundo tiene asesores, hay que escucharlos a todos. En un momento de crisis se escuchan a todos, no a un sector y a otro no. Ella advirtió muchas cosas que después se cumplieron. Como también dijo lo de la vacunación, que había que generar un shock vacunacional en un momento determinado. Por eso yo siempre digo que a la gente que sabe como ella, que se forma, que ya no existen más, digo no existen más porque ella tiene ya una trayectoria, digamos, excepcional como profesional, y a su edad tiene una pasión por acumular conocimientos y brindarlos a los demás, que es envidiable. Y que yo siempre les digo a las nuevas generaciones, ojalá los médicos salgan con un poquito de lo que tienen a veces algunos, y ella es un modelo, porque está todos los días enseñándonos y advirtiéndonos sobre cuestiones que se vienen y todo. Bueno, nosotros la hemos incorporado y hemos hecho muchas actividades con ella. Hemos hecho actividades también de diagnóstico por imágenes, de neumonología, convocamos a distintas especialidades para que digan cuál era la implicancia de la pandemia en cada una de las áreas. Y bueno, fuimos generando actividades para que los médicos tengan la posibilidad de acumular puntos para la recertificación, y que eso vamos a seguir haciéndolo desde el colegio, porque hay que hacerlo. Lo que es el comité científico tiene que generar actividades también conjuntamente con la ESEM, que es la Escuela Superior de Enseñanza Médica del Distrito, que tiene muchos cursos, pero todavía nos faltan muchos más. Y estoy invitando a los distintos establecimientos a que traigan esas actividades en estos momentos, residencias privadas, porque el médico tiene que tener una buena oferta de actividades. Y vamos a ser celosos de que cada médico y médica que haga una actividad en algún lugar tampoco sea explotada, que no sean tomados como mano de obra barata en algunos lados. Por eso estamos atrás de esos detalles y queremos que los médicos vengan al colegio a charlar con nosotros. Yo los atiendo, yo estoy todos los días en el colegio al mediodía, salgo del hospital y me voy al colegio hasta que después empiezo a consultorio a la tarde. Todos los días, y estoy las 24 horas, los 365 días al teléfono, en los grupos y todo. Me llaman, les doy respuesta enseguida, ante todos los temas que van surgiendo. Tenemos abogados que trabajan permanentemente para la asistencia del colega. Tenemos un teléfono que funciona las 24 horas, que la tiene la gente de la subcomisión del FAP, para la asistencia judicial de los médicos cuando tienen una complicación. Tenemos abogados que trabajan en el área laboral, tenemos otros que trabajan en el área de lo que es el Estado, y bueno, y tenemos nuestras áreas que son de ley, que es la de la Comisión de Ética, la Comisión de Especialidades, que son las comisiones que trabajan en el cuidado de la ética, que es una de las funciones madres de la institución, y también la Comisión de Especialidades, que es la que autoriza el uso del título de especialista. Y eso vamos a jerarquizarlo y vamos a seguir trabajando. Se está trabajando a destajo, porque con la pandemia no fue fácil, porque tuvimos que muchas veces no tener empleados en el colegio, los directivos estuvimos atendiendo al colegio, porque había que dar un servicio, y por eso nos votaron los médicos para estar ahí. Y nunca vamos hasta el último día que me toque estar, voy a defender la dignidad de la profesión médica. Les guste y les moleste a quien le moleste. Esto es así. Porque a nosotros nos honraron para ponernos ahí. Y nosotros tenemos que dar respuesta a lo que los médicos nos pidieron que hagamos, defenderlos. Masone, por último, decir, ¿no? 7, 8, 9 de septiembre, elecciones en el Distrito 1 del colegio. Más que la pregunta formar, decir que me sorprende el lugar y los 3 días de votación. Bueno, los 3 días fueron, históricamente fueron en el colegio, siempre hubo 3 días de votación.
Exactamente. El lugar porque hay protocolos que cumplir, que es el distanciamiento que nosotros no podíamos garantizar en la institución por Claro. el espacio. Pero en este marco, esos 3 días bien vienen justamente en este marco para que no haya aglomeración de gente. Sí, hay otro detalle también, que siempre nosotros teníamos el primer día 2 mesas, el segundo día teníamos 4 o 5 mesas y del último día poníamos 12 mesas. Ahora vamos a poner 12 mesas los 3 días para que sea ágil el proceso de votación y que los médicos puedan expresarse. Un país se construye con lo que es, lo construye la Constitución, con los poderes que genera la misma. Y las instituciones son la base de la República. La institución Colegio de Médicos es una institución creada por el Estado, paraestatal, donde debe de cumplir funciones y que son el cuidado de la ética, la autorización del título de especialista y el cuidado del ejercicio profesional. Nosotros vamos a continuar, si los médicos nos apoyan en que continuemos con nuestra tarea, respetando los principios de nuestro decreto ley. Las instituciones deben garantizar el buen funcionamiento de lo que es el Estado. Nosotros tenemos lo que nos honraron con darnos esta posibilidad de conducir una institución tan importante como el colegio. Y bueno, creemos que las instituciones no tienen que ser dominadas ni gobernadas por intereses políticos, de cualquier partido. De cualquier partido. Hoy los médicos tienen la posibilidad de optar por 2 modelos. Nada más que eso. Ha quedado muy claro. Doctor Mazzone, presidente del Distrito 1 del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Recordar que esta charla como que tuvimos con el doctor Mazzone, como otras que hemos hecho en Clip Salud Live, están en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Clip Urbano. Pueden suscribirse, por supuesto, para recibir notificaciones, novedades y demás. Quiero decir, estas charlas tan ricas que hacen el debate actual de los distintos sectores profesionales, bien vale tenerla como archivo, bien vale repasarlas como la charla que tuvimos hasta recién con el doctor Mazzone. El jueves próximo nos acompañan la martillera Marta Libera y el martillero Santiago López Aquimenco, referentes de la lista Unidos por la Profesión, que se van a presentar en las próximas elecciones autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata. El doctor Jorge Mazzone, presidente del Distrito 1 del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias a usted y por supuesto a todos los que nos acompañan. Hasta luego.